Hello kids, this is me, Teacher Henry. I hope you're very good today and this video is made for you. Enjoy it. Remember, wash your hands. See you later. Hello boys and girls. This is me, Teacher Henry. I'm very happy to see you today. Today, as you see, we're going to work with a short review about something we were working on the class time. It's a personal presentation. Today, I have for you three people, Gogo, Tony, and Jenny. Hola chicos, hoy voy a presentarles un tema que vimos en clase, pero solo quiero usarlo como un repaso. Si lo ven acá, hoy vamos a hablar un poquito de una presentación personal de tres dibujitos que vimos en el aula. Sus nombres eran Gogo, Tony y Jenny. Es solamente un calentamiento, así que ustedes me van a ayudar. Voy a preguntarle y ustedes me van a ir ayudando, pero antes, what is your name? What is your name? My name is... Good. Let's begin with the number 1. Let's see it. Hello, what is your name? Help me, you help me. Okay, ustedes me van a ayudar a responder, okay? You help me with the answers, okay? Hello, what is your name? My name is Gogo. Again. My name is Gogo. Hey Gogo, are you a boy or a girl? Again, Gogo, are you a boy or a girl? Say with me, Bobo is a boy. Gogo is a boy. I am a boy. Ah, okay, Gogo, good. Next. Hey Gogo, how old are you? How old are you? How old are you? I am 6 years old. I am 6 years old. Gogo, where are you from? Gogo, where are you from? I am from Nicaragua. I am from Nicaragua. Hey Gogo, are you tall, or are you short? Again, are you tall or are you short? Gogo's short. I am short. Very good. See you later, Gogo. Now is the time for Tony. Hello, what is your name? My name is Tony. Say, my name is Tony. Tony, are you a boy or a girl? I am a... Tony is a boy. I am a boy. Tony, how old are you? How old are you? How old are you? I am 7 years old. I am 7 years old. Hey Tony, where are you from? Where are you from? I am from Costa Rica. Hey Tony, are you tall or are you short? Are you tall or are you short? Tony is tall. I am tall. Good. Oh, now's the time for this girl, Jenny. Hello, what is your name? My name is Jenny. Jenny, are you a boy or you a girl?
Jenny is a girl. Mhm. I am a girl. Hey Jenny, how old are you? How old are you? How old are you? I am 8 years old. I am 8 years old. Hey Jenny, where are you from? Where are you from? Costa Rica, Costa Rica. I am from Costa Rica. Hey Jenny, are you tall or are you short? I am short. Fantastic. Preguntarle a ustedes, sí, a ustedes. Esto es usted y yo. Vamos a ver. Hello, what is your name? Okay. Hey, are you a boy or are you a girl? Hey, how old are you? Are you 7? Ah, or are you 6? Oh, okay. Hey, where are you from? Costa Rica or Nicaragua? Okay. Oh, final question. Hey, are you tall or are you short? Oh, good job. As you see, you finished all the personal questions and you're ready to answer many questions. Están listos para entrevistarse con alguien y poder resolver todas las encuestas que le hagan, ¿ok? Bien, o el tema de hoy es un tema muy divertido porque hoy vamos a hablar de lo que a ustedes les gusta, el sonido de una letra. Hoy vamos a trabajar en una letra nueva. ¿Cuál letra será? The letter. The letter A. Capital A and the lowercase a. Say with me, A, A. And the sound of the letter is a, 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 a. Su nombre es A, pero su sonido es A. No se olviden de eso. No, no es que se llama A como en español. Su nombre en inglés es la letra A. A. Pero su sonido a la hora de decir palabras es A. A. Vamos a ver una dinámica y luego vamos a trabajar en los sonidos con unas palabras que yo traje en el video. Voy a ponerle pausa para hacer usted y yo el sonido de cada letra para que lo hagamos bien. Miren la posición de mi boca. Casi que puedo poner 3 dedos dentro de ella cuando hago el sonido de la letter A. Miren. A, A, A. Okay? Let's begin with this. Letter A. Capital A or lowercase a. In this case, we have a boy opening the mouth. You have to open your mouth. You have to put your tongue down. Open your mouth. Their tongue down. Teeth up, teeth down, separated. And let's go with okay? A, apple. Apple. A is for the sound of the letter in the apple, okay? A is for apple. Good. Now let's watch the video. Okay. And and as say now you say as good. I hear you. Very good. Let's go. After. Now can you say after? I want to hear you. After. After. Good job. After. Now this way. Put your
your side face. And. And. Uh. Okay, we're ready. Good job, boys and girls. Ya saben el sonido, vieron la posición de la boca, de nuestra lengua y de los dientes, okay? Let's say two examples of this word for the letter A in the case of this word. Apple juice. Apple juice. Okay? Now this other. Ambulance. Ambulance. Alligator. Alligator. You know this. You know this. Ustedes saben esta. Apple. Apple. Good job. And this is Andy. Andy ant. Ant. Okay, let's do it this way. We're going to open our folleto de inglés. Search with me the pages that we have to work today. Vamos a ir al libro de inglés. Vamos a buscar estas hojas en nuestro libro para trabajar los sonidos y las palabras nuevas del día de hoy, que es the letter A. Okay? Here we go. Let me see. Here we go. Okay. Let's see. I'm looking for the book. Voy a buscarlo. Vamos a abrirlo. Okay. Here we go. Okay. Okay. Here we go. Okay. We're ready. We're going to work with some pages. I'm going to show you which are those pages here. Okay, I got it. I'm gonna choose this. I'm gonna choose these pages because are the ones that I need. Okay, here we go. First is this, but this is no for me right now because it's a puzzle. It's a letter puzzle. Lo que van a hacer con esta es que le van a decir a papá y a mamá que no importa lo que hay detrás, está bien, por ahora lo vamos a hacer así. Van a utilizar sus tijeras y van a recortar esta letra pieza por pieza. ¿Por qué? Porque la van a armar. Luego van a usar como si fuera un juego para armarla. Todas las palabras que están acá tienen el sonido de la letter A. Por ejemplo, yo lo que voy a hacer ahorita es solo decirle cómo se dice cada uno de los que tenemos acá. ¿Ok? Ok, de un momento que se movió un poco. Ok. Okay. Hey kids, this is me again, Teacher Henry. Now let's pronounce the words that you have in this letter puzzle. Vamos ahora a pronunciar las palabras que tiene este rompecabezas del sonido de la letra A. ¿Qué van a hacer? Ustedes en casa tienen que recortarlo en piecitas, como indica acá. Y tienen que armarlo para jugar, para formar the letter A. Cuando lo recortan, luego lo van armando, pero cada vez que ponen una pieza, deben de decir el sonido de esa imagen. Así que yo les voy a ayudar para que vayamos bien. ¿Ok? Here we go. Voy a tratar de usar un marcador para ir señalando una por una de un color, para que así no nos cueste reconocer las letras. Okay, voy a buscar mi marcador por acá. Un momento que no lo encuentro. Okay, here we go. Where is it? Here. Okay, I got it. Don't worry. I got it. Okay. The first word we have is this. It's an insect. Let's circle this. Okay, I'm gonna use my color. Okay, here we go. This is the word. This is ant. 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 Okay?
The number 2 is an animal who likes the ants. The name is anteater. Anteater. En inglés se dice anteater y en español se dice oso hormiguero. 3. Let's go. Asteroid. 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 Okay. Here we go. The number 4 is this. The name of this is this. Okay, here we go. Sorry. Okay, here we go. Is arrow. Arrow. Así decimos flecha en inglés. Arrow. Arrow. Bien, ya decimos la hormiga, oso hormiguero, asteroide, flecha. Los hemos dicho en inglés. Vamos por la siguiente. En español se dice, ¿cómo se dice lo que tienen los barcos? A ver quién me ayuda. Muy bien, ancla. En inglés se dice anchor. Anchor. Good job. Anchor. Okay. Then we have another. Ahora vamos por el hacha. X. 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 Good job. Now we have the car, the emergency car. In Spanish, we say ambulancia. In English, we say ambulance. Ambulance. Okay, good job. Next, we have the boy who flies on the space. Este señor siempre anda en el espacio con su traje fuerte. Y lo decimos en inglés. En español lo decimos como astronauta. En inglés decimos con el sonido del letter astronaut. Astronaut. And then we have the final 2 words. Those are very, very easy and simple to say because you already know what sound are in each picture. Estos de acá ustedes saben cuáles son. Creo que no voy a tener mucho problema para que ustedes me ayuden. Voy a pedir su ayuda y luego la voy a decir yo. Así que voy a empezar con el sonido y ustedes van a decir this. And you're gonna say this. Okay, let's go. I hear you. Apple. Fantastic. And now this. What is this? What is this? It's a alligator. Alligator. Good job, kids. Ahora, ¿qué van a hacer? Después de saber cómo se dice cada una, vamos a recortar estos dibujos con nuestras tijeras y los vamos a recortar de la forma en que está ahí. Los van a sacar como tienen esa forma, porque cuando formen la letra A por completo, en inglés A, tienen que formarla diciendo cada uno de estos dibujos. Si no, no sirve y no podrían ganarse algún premio que su papá y su mamá les prepare a ustedes. Recuerden que eso se trata. Hacerlo bien para que nos ganemos un premio. Cualquier premio que sea, hasta un vaso de fresco es bienvenido. Ok, aquí ustedes me van a ayudar a encontrar the onset word, a encontrar el sonido inicial. Vamos a primero a encontrar el sonido de cada palabra y luego vamos a pintar solamente las que son con nuestro, o con el sonido de la letter A sound, ok? Let's begin with this. You're gonna help me, okay? We're going to do this together. Let's go with this. Circle the correct and color just the pictures with the onset A. Solo vamos a pintar las que tienen el sonido de trabajo A. Let's go with the first. Say with me. Butterfly. Butterfly. Oh.
That's not the sound that we're working on. Okay, number 2. Apple. Yes, it is. Let's color this. Remember, use the color that you like. Pueden usar cualquier color que les guste. Yo voy a usar el que creo más conveniente. Ahorita me gusta mucho este. Okay, I'm gonna use this red. Okay, I'm gonna use red here. Apple. Okay, I finished. Number 3. I can hear you, no los estoy escuchando. A ver, digámoslo bien porque es una práctica y tenemos que hacerlo juntos. Quiero escucharlos, vamos. Alligator. This is the sound that we're working on. Let's color. What color is an alligator? It's a red? Is the alligator red? No, alligators are brown. Let's color the alligator brown, okay? Good job. Next, number 4. Umbrella. Umbrella. No, it's not the sound we're working on. There's no. I'm sorry. Umbrella, no. Umbrella, no. Next. Bread. No, there's no. Listen again. Bread. No, this is not the sound. Now let's go with this boy with this amazing this amazing helmet and the gloves and the boots. Is that the sound? Let me hear you. Astronaut. Astronaut. It is. Remember, the astronauts, they wear a white color dress. That's not necessary to color. Los astronautas visten de blanco. Creo que no sería ideal colorearlo, pero si quieren pintar algo del dibujo, pueden hacerlo. Yo voy a pintar esto de acá. Creo que es como una cápsula de energía. Okay. Then we have the final picture is this. Let's see. Ant. Is that the sound? Yes, it is. And what color is Andy the ant? It's a black color. Yes, let's color it black. Good job. Good job. We're finished. Now we're going to do the final practice. This final practice is about just tracing the word. En esta última práctica, no quiero que estén aburridos ni tristes. Esta última práctica es muy divertida porque de trazar las líneas. Solo tienen que unir los puntos para que queden bien trazados. Vamos a hacerlo juntos. Hagamos la primera juntos y las otras las hacen ustedes solos porque creo que sí pueden hacerlos con sus super lápices. Y pueden hacerlos muy rápido, pero prefiero que lo hagan lento para que el trazo esté bien hecho. Recuerden, de arriba a abajo, como dice la maestra de primero, o su mamá o el que le está ayudando en casa, sin salirse. This, okay, I order you to do this by this way. Remember, to up, down position, and do not go out from the spaces that we give you here. Let's trace. Use your graphito pencil, okay? Let's go. First, we have the word apple. Apple. Okay, here we go. Let's trace the word apple. Okay, I done. Okay. Apple. And what color is the apple? The apple is red. Okay. If you want, you can use a color pencil or a marker. Pueden usar lápiz de color o un marcador si quieren. Que quede más colorido. Okay. Okay. It's done. Now you're going to do the next. Ahora van a seguir ustedes. El problema que tengo es que
uso un lápiz que se usa en la pantalla de la computadora y a veces no se pasa muy bien o no lo reconoce muy bien y las letras quedan un poco mal. Tengo que incorporar el uso de una tablilla para escribir mejor, ¿ok? This is, I hope you finish this, but before you go, please practice with me the rest of the words. Let's do the rest of the words. Say with me, alligator. Alligator. Astronaut. Astronaut. And ant. Recuerden hacer el trazo como yo les indiqué que lo hiciera. Por hoy, esta es la práctica para la letra A. Espero que disfruten. Cuando les dé la guía, les voy a dar un brazalete para que lo hagan a su gusto y a su manera, ¿ok? See you later, kids. Goodbye.